gran vitalidad, una gran garra en la competencia, quieren dar hasta el último esfuerzo para ganar el punto, como es el caso del cachibol, y estamos muy contentos porque, bueno, esto demuestra que los programas de elite están funcionando, que la gente, cada día más gente quiere participar en este tipo de competencias. Ya estamos preparativos para el Nacional. ¿Cuándo inician o cómo va este tipo de actividad? No, hasta el año que entra. Estamos planeando apenas las ciudades sedes de los eventos y tenemos planeado, el momento que entreguemos las propuestas, que Michoacán sea sede, Morelia, en la capital, sea sede de algún evento nacional. Entonces no decidimos de qué disciplina, ni sabemos en qué mes, pero estamos en la mente en que Morelia cubre los requisitos de estructura deportiva, de organización, para poder llevar a cabo un evento nacional. ¿Cómo ves el deporte de aquí de Michoacán a nivel nacional, sobre todo de los pensionados y jubilados del INSSE? Muy bien, bueno, hoy están ganando ya las categorías de Michoacán, las de hombres, tanto de A, B como CD, y bueno, están ganando en este momento su lugar para el evento nacional 2000-2001 que tenemos programado el próximo año, que son los ganadores de las 5 competencias regionales, esa es la cuarta, y que ya por lo menos en esas disciplinas de cachibol, en hombres, la categoría menor y mayor, ya clasificaron para este evento nacional. Gracias a ustedes.